Mi nombre es Juan Carlos Racines y en esta ocasión hablaremos sobre una etnia que vive en la selva amazónica. Antiguamente se les conocía como Aucas, pero en realidad son los Guarani. Breve reseña histórica del pueblo guaurani. No se conoce exactamente cómo y cuándo aparecen los guaurani en la selva ecuatoriana. Algunos científicos indican que llegaron caminando desde Brasil y otros historiadores afirman que son autóctonos de las selvas del Ecuador. Esta etnia tiene confundidos a los antropólogos, ya que su lengua y sus costumbres no tienen relación con los demás pueblos de la zona. Mucho tiempo atrás aparecen en la selva oriental un grupo de nómadas, gente extraña y diferente en su aspecto, sus costumbres y su forma tan feroz de presentarse ante los demás pobladores de la zona. Por esta característica propia de esta etnia, tan brutal se les bautizó como Aucas, término despectivo que en lengua quichua significa salvaje. Sobre lo expuesto anteriormente, el escritor Randy Smith dice lo siguiente: si bien se han presentado muchas teorías a través de los años, se desconoce la historia, las afiliaciones lingüísticas y los orígenes étnicos de los guaraní. Los guaos se mantuvieron durante casi toda su vida caminando por el margen derecho del río Napo, entre las provincias de Napo, Orellana y Pastaza. Dormían en los árboles y caminaban desnudos por la selva. Para los guaraní, el concepto de vestido es sinónimo de molestia. En cuanto a esto, Berta Fuentes dice: el vestido en la selva es un estorbo, la ropa mojada pesa al caminar, a veces es mejor caminar sin zapatos para controlar mejor los resbalones en el oro. Este grupo fue prácticamente reducido a un pequeño territorio y con el pretexto de la evangelización y la civilización se les cambió su modo de vida. Por lo tanto, han tenido que adaptarse a los cambios en un tiempo muy corto. En el libro Chevron, Mano Derecha del Imperio, se topa este tema y lo que dice específicamente es: los guaraní eran sedentarios, sino hasta que los obligaron, especialmente los misioneros de Estados Unidos, y se les obligó a vivir en una reserva india en Tiwino, como hicieron en los Estados Unidos en el siglo XIX con los pueblos indígenas que les estorbaban. Esto dividió a los guaraní y grupos como los Tagaeri y Taromenane se convirtieron, solo por su deseo de libertad, en enemigos mortales de los guaos y de todo aquel que pise su territorio. Mucho tiempo atrás, cuando todavía no existía nada, Meme Wenungi, el abuelito creador, comenzó a hacer las cosas que ahora vemos. Hizo las aguas de los ríos, lagunas y caños. Creó la selva con todos sus árboles y hierbas y luego comenzó a crear los animales. Los buenos como los guanganas, pavas, paujiles, tucanes, papagayos y monos. También aparecieron los que pueden hacer daño, como el tigre y las serpientes. Después de esto, se vieron en las aguas pescados, lagartos y charapas. Y cuando el jaguar nos parió, aparecimos nosotros, los guaraní. Wenungi es como nosotros, tiene vida y piensa, como si tuviera sangre. Como una persona, la tierra respira y el agua la recorre como la sangre a nosotros. Si amamos la tierra, es porque está llena de vida. Si da vida, es porque la tiene, tanto que los animales suelen andar por ahí gritando de alegría. La tierra sostiene plantas y animales. Cuanto más la cuidemos, más vida tendrá, y ella se alegra o entristece según nuestro trato. Antes, nuestra vida en la selva era una especie de inocente devenir, alejados de la civilización, del progreso y del desarrollo, hasta que llegaron los caucheros, los misioneros, las compañías petroleras y los colonos, personajes ajenos a nuestra selva, que nos quitaron la tranquilidad y nos volvieron agresivos frente a toda persona extraña.
los guaraní y los misioneros. En la década del 50 llega el Instituto Lingüístico de Verano, ILV, al oriente ecuatoriano y se ubican al margen izquierdo del río Napo, frente al territorio guaraní. Con ellos ya establecidos en la zona, empieza un proceso de dominación y evangelización a los clanes guaraní. Para que este objetivo sea cumplido, llegan al oriente muchos misioneros provenientes básicamente de los Estados Unidos. El gobierno ecuatoriano, empeñado en empezar a desarrollar los campamentos petroleros ubicados en esta zona, encomienda al ILV el trabajo de educar y enseñar a los pueblos del oriente. Primero tenían que aprender la palabra de Dios y después la lectura y escritura del idioma español. La verdad es que esta organización estaba directamente vinculada con las transnacionales petroleras que empezaban a ingresar a territorio nacional, con el afán de desarrollar los proyectos de exploración y explotación petrolera, lo que dio paso a la aculturación del pueblo guaraní. El contacto que tuvieron los primeros misioneros con el pueblo guaraní definitivamente fue desgarrador, puesto que este pueblo de irreductibles y nerviosos guaos mataron a todos los miembros de la misión. El 21 de junio de 1987 surgió otro cruento encuentro con personas religiosas. Esta vez se trataba de misioneros católicos. Fueron el sacerdote español Monseñor Alejandro Lavaca y la monja colombiana Inés Arango, quienes salieron en busca de los tagaeri para poder convencerles de que se retiren del lugar donde se encontraban, ya que la empresa CGG, que realizaba trabajos de sísmica, ingresaría a su territorio. Un día salieron en helicóptero para realizar el contacto. La aeronave los bajó cerca de la vivienda tagaeri y debía regresar después de algunas horas. El mal tiempo no permitió que el helicóptero regrese y tuvieron que volver al día siguiente. Los tripulantes de la nave se sorprendieron al observar desde el aire los cuerpos destrozados de los dos religiosos, los mismos que estaban atravesados por más de 100 lanzas. Pero antes de la llegada de los petroleros, los guaraní ya habían tenido varios contactos con el hombre blanco. A principios de los años 50, el ILV, una misión evangélica norteamericana, comenzó a sobrevolar la selva tratando de localizar y contactar con tribus indígenas en un ambicioso proyecto de evangelización. Sus lazos de amistad los creaban desde el aire, lanzándoles regalos. A los guaraní se les agrupó en protectorados donde sufrieron un proceso de occidentalización brutal. Fue el comienzo de su genocidio cultural, pero también el nacimiento de un mito que aún continúa. Un grupo de unos 50 guaraní decidieron seguir siendo libres, adentrándose aún más en la selva. Entre ellos, hicieron un pacto de sangre, no volver a ser contactados nunca más. Su jefe se llamaba Taga, y en honor a él se autodenominaron Tagaeri. Los Tagaeri ocuparon una extensión de selva muy rica en petróleo, y pronto se vieron obligados a luchar contra las petroleras. Para evitar un baño de sangre, Alejandro Lavaca, un misionero capuchino español, decide arriesgar su vida y contacta con los Tagaeri para buscar una solución al conflicto. El 21 de julio de 1987, el misionero y la religiosa Inés Arango morían acribillados a lanzazos por los Tagaeri.